Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Dice entonces el capítulo 16, verso 1 al verso 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Antes de que sucediera, hermanos, lo que le iba a suceder, que era una noche antes, les dice, les he hablado esto para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Esto no os lo dije al principio. Aquí le dice, porque yo estaba con vosotros. Ahora, ¿por qué se los está diciendo ahorita? Porque ya no va a estar con ellos. Dice, esto no se los había dicho al principio, porque yo estaba con ustedes. Ahora Jesús está preparando a sus discípulos, hermanos, para un momento crucial, un momento donde ellos van a tener que vivir un golpe duro. Su líder de ellos va a ser quitado. Hermanos, fue un trama terrible cuando Jesús fue entregado. 3 años y medio anduvieron los discípulos con Cristo. Y aún así no estaban preparados, hermanos, para lo que venía. Si usted ha estudiado la Biblia, hermanos, usted se ha dado cuenta qué es lo que sucedió. Por ejemplo, Pedro, hermanos, y los discípulos salieron huyendo cuando arrestaron a Jesús. Esa misma noche les acababa de decir esto, hermanos. Y los apóstoles salieron corriendo y cada uno, hermanos, huyendo. Dice la Biblia que Pedro, hermanos, lo seguía de lejos, pero los otros salieron huyendo. Después de que Cristo, hermanos, fue crucificado, nos cuenta la palabra de Dios, hermanos, que estos apóstoles se volvieron al oficio que ellos tenían, a la pesca, y se volvieron para atrás. Hermanos, el trauma, el proceso que tenían en su cerebro, hermanos, era mucho en ese momento. Habían vivido con el maestro, habían experimentado muchas cosas. Increíblemente, hermanos, todavía no podían creer muchas otras cosas que Jesús les hablaba. No podían procesarlo. Y Él les dice, los van a expulsar, los van a matar en el nombre de Dios. Pero yo quiero prepararlos. A simple vista, hermanos, es sorprendente que Jesús preparó este mensaje hasta para el último momento. La razón, hermano, podía ser porque tal vez no estaban preparados. La razón tal vez tendría que haber sido, hermanos, porque aún estaban tiernos en la obra. Y lo sorprendente de todo es que dice, todavía tengo muchas cosas que decirles. Hermanos, estábamos a una noche antes de ser crucificado. Y les dice, todavía tengo muchas cosas que decirlos. Ellos no podían procesar, hermanos, que Jesús tenía que ser crucificado. Hermanos, sin crucificación no hay salvación. Sin crucificación no hay expiación. No hay salvación para nosotros. Y ellos no podían procesar esto. Quiero hablarles, hermanos, la expulsión de las sinagogas. Levanten la mano los que no saben, no los que saben, porque si usted levanta la mano, hermanos, los que no saben, entonces yo digo, no, esto es necesario. Los que no saben qué es una sinagoga. Y si no levanta la mano, entonces yo le voy a preguntar a usted porque usted sabe, ¿verdad? Levanten la mano los que no saben qué es una sinagoga. Okay, manténgala arriba. Okay. Usted se rinde, ¿va? Ok. Dice, yo no quiero que me pregunte, ¿va? Pues usted dice, yo no sé qué es una sinagoga. Hermano José, va, en arriba.
Ok, una sinagoga, hermanos. Manualdo no le levantó la mano, ¿ah? ¿No? Sí, sabe qué es sinagoga, entonces. Le vamos a preguntar, ¿qué es una sinagoga? Para. Gloria a Dios. Un aplauso para Manualdo, hermanos, sí. Cuidadito, ¿ah? A mí me dice que está juntando mucho con hermano Arquímedes usted, hermano. Ah, las sinagogas, hermanos, no se sabe cuándo surgieron, porque al principio las sinagogas no existían, lo que existía era el templo. Pero una vez que el templo fue destruido y fueron llevados, hermanos, ¿cómo se llama? A Babilonia. En Babilonia empezaron a surgir estos lugares de reuniones. Pero cuando Cristo vino, hermanos, había muchas sinagogas. En cada pueblo había una sinagoga, había un anciano. Y entonces que lo expulsaran a usted de las sinagogas, para nosotros nos cuesta procesar eso. Usted dice, que me expulsen de vino nuevo, ¿eh? ¿Qué hace usted? Se va a otra. Pero no era así de fácil antes. Ser expulsado de una sinagoga, hermanos, recorría un gran problema a la persona. Porque en las sinagogas, hermanos, no solo servían para el estudio de la palabra, sino también servían, hermanos, como para hacer, por ejemplo, eventos como mini cortes, por ejemplo, atender eventos públicos. Se reunían para muchas cosas, hermano, para discutir ideas, por ejemplo, para planificaciones del pueblo. Y había demasiadas cosas, hermanos, que se hacían en ese lugar. Y entonces, cuando usted era expulsado de una sinagoga, hermanos, usted peligraba con sus amistades, peligraba con su trabajo, peligraba, hermanos, muchas cosas que habían alrededor de usted, porque ya no tenía esa capacidad de usted, hermanos, de poderse relacionar con las demás personas. ¿Por qué? Porque estas personas, hermanos, ya estaban, como dice, advertidas que no podían tener una relación con usted. Es más, podían tener problemas como para vender y comprar. Entonces el problema era duro, hermanos, que lo expulsaran a uno de la sinagoga. Usted decía, me expulsan de la iglesia, gloria a Dios, ¿va? Cabo que ni quería estar ahí. Pero que le empiecen a cerrar todas las puertas. Le invito, hermano, que estudie un poco sobre las sinagogas. Jesús en cada lugar que llegó, predicaba en las sinagogas. Pablo en cada pueblo que llegaba, en Corintios, Efesios, donde llegara, hermano, predicaba en una sinagoga. Y de ahí lo corrían, ¿va? Porque pues caía mal con su mensaje, hermanos. Mire, la cruz, hermanos, era el plan que Dios tenía, hermanos, para redimir a su pueblo. Y esto era difícil para procesarlos, hermanos, para los apóstoles. Y aún mucha gente ahora, hermanos, dice mucha gente, bueno, ¿qué le costaba a Dios perdonarnos a todos y ya, punto? ¿Verdad? ¿Verdad que hubiera sido bien fácil que Dios diga, los perdono y ya? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? ¿Sabe, hermanos? Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por un hombre, hermanos, tenía que pagar ese pecado. Había un culpable y tenía que pagarlo. El culpable era usted y yo, hermanos, y tenía el precio de muerte, porque el pecado se paga con muerte. Alma que pecare. Entonces, el alma que peca tenía que ser muerta. Usted y yo, todos teníamos que morir y ser enjuiciados ante Dios, hermanos, ir directamente al infierno. Pero Jesús dio su vida en pago por usted y por mí, para que nosotros ya no fuéramos deudores con Dios,
Y para que se castigara ese castigo, hermanos, del pecado, Cristo lo sufrió. No solo fue a la cruz, fue golpeado, fue azotado, fue bofeteado, hermanos, burlado, y aparte de eso, hermanos, es crucificado. Eso era difícil para procesarlo, para mucha gente. Cristo estaba a unas horas de ser crucificado y los apóstoles, hermanos, no entendían nada de eso. Juan 15, 18, perdón, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Gloria a Dios. El mundo aborrece a Jesús. Y como el mundo aborrece a Jesús, adivine, también lo aborrecen a usted. ¿Qué? Hermano, ¿por qué le da miedo a mucha gente ser cristiana? Porque a veces la misma familia, hermano, se va a alejar de ustedes. Ah, te hiciste aleluya. Te lavaron el coco, te lavaron el cerebro y empezaron, hermanos, entonces la gente cae en timidez de que lo van a empezar, hermanos, a molestar porque se hicieron cristianos. Hay mucha gente, hermanos, que es muy cristiana en la iglesia, pero nadie lo sabe, ni su vecino, ni sus compañeros en el trabajo. Dijo hermano Emilio, la vez pasada, dijo que él ni sabía que una señora era cristiana, ¿no? Nadie lo sabe a veces, hermano, que usted es cristiano. Como Nicodemo, ¿ah? Hermano, el ser cristiano no es algo que le va a traer aplausos en el mundo. La gente lo va a rechazar a usted por ser hijo de Dios. ¿Rechazaron a Cristo? Lo van a rechazar a usted. Él se los avisa a todos sus hermanos anticipadamente de que van a tener todos estos problemas y tropiezos. Alguien entonces podía preguntar, ¿por qué el Señor les anuncia entonces, hermanos, estos problemas que van a tener? ¿Por qué no se los apartó? Hermanos, hay gente que vive en un mundo de burbujas, donde cree, hermanos, de que el cristiano tiene que ser rico, no tiene que tener enfermedades, no tiene que tener problemas. Hermanos, ¿qué más? Porque si usted tiene, usted entonces decreta, rechaza, ¿qué más, hermanos? ¿Qué hace el cristiano? Empieza a rechazar y todo eso, hermano. Mire, Jesús les está anunciando que hay problemas. No importa cuánto rechace la persona, hermanos, o decrete y diga. Esas palabras, hermanos, son palabras compuestas que ni existen en la Biblia, pero la gente las ha cristianizado, hermanos, en el ambiente cristiano de ahora, hermanos, han hecho una teología moderna, hermanos, y la gente dice, yo rechazo, decreto y que no estoy enfermo. Fíjese que, no quiero decir el nombre porque me están grabando, en una iglesia aquí, hermanos, hace años les dijeron a la gente que tiraran las medicinas y que decretaran y que, ¿cómo se llama? Y que rechazaran las medicinas porque el cristiano tiene que estar sano.
Muchos de ustedes alguna vez han ido en una predicación de esa. Ahora este muchacho, hermanos, es cocinero y de trabajo. Y hace como 3 semanas, hermanos, tuvimos que mandarlo al hospital, enfermo. Hermanos, llevaba el azúcar casi a 800. Ahorita todavía sigue en el hospital. No saben si le ha arruinado riñones y todo. Todo por culpa de una doctrina mentirosa, hermanos, que le empieza a decir, rechace. No, hermanos, la fe mía no es la fe suya. La fe suya no es la fe mía. Si yo tengo fe que Dios me va a sanar en algo, hermanos, esa es mi fe. No la fe suya. Le puede inspirar mi fe a usted en algo, pero yo no necesito que usted tenga la fe que yo tengo. A veces yo tengo fe porque soy miedoso a las agujas. Y entonces yo, Señor, me apego al Señor, hermanos, y ¿cómo se llama? Y tengo que, hermanos, rechazar la medicina porque, hermanos, cuando voy al doctor, hermanos, me empiezo a temblar. Ni aquí tiemblo, hermanos, y ahí sí empiezo a temblar. Más cuando empiezo a ver la agujota que la saca. Ay, Dios mío, hermano, con ganas de tirarme al suelo y empezar a llorar ahí del susto de ver esas grandes jeringas, hermanos. Me da un pavor eso. Pero, hermanos, la Biblia habla de los doctores. Desde el Antiguo Testamento había medicinas. Yo le puedo mencionar varias de las medicinas que había en la Biblia. La sal, el vino, el aceite. Hermano, Pablo no le dice a Timoteo, rechaza en el nombre de Jesús. No, Pablo le receta una medicina. ¿Qué le dice? Por esa enfermedad, no por esa borrachera, ¿va? Por esa tu enfermedad que tienes, tómate unas copas de vino. Y los que les gusta el vino dicen, a Timoteo, sí, pero estaba enfermo, hermano. Usted no está enfermo. Usted está enfermo del cerebro, hermanos, porque quiere tomar, ¿verdad? La Biblia dice que el borracho, entonces se contradiciera la Biblia. Aquí le está recomendando medicina, pero lo que quiero llegar, hermanos, es que Pablo no le manda a decir a Timoteo, rechaza, renuncia o decreta, no le dice nada de eso, hermanos, le dice, por esa tu enfermedad. Podemos ver en la Biblia, hermanos, hombres que tenían enfermedades y no se las quitaron. Pablo estaba enfermo, ¿sí o no? ¿Rechazaba a Pablo? ¿Va que no nos enseña? Dice, Señor, yo he orado, ¿cuántas veces dijo? 3 veces he orado por esta enfermedad, Señor. Y le dijo, Señor, bástate de mi gracia, le dijo. Esa enfermedad la vas a tener. ¿Sí? Eliseo, el pastor de Filipo, estuvo bien grave, dice que estuvo a punto de colgar los caites, hermanos. Varios hombres de Dios estuvieron enfermos. Ahora, ¿que Dios sana? Hermanos, Dios sana. Que Dios puede sanar y quitar una enfermedad y arrancarla en el nombre de Jesús. Correcto, claro que sí. Pero que Dios dejó los doctores, por supuesto. Dios los dejó. ¿Sabe por qué los dejó? Por la poca fe que tenemos. Y eso no le estoy diciendo, hermano falto de fe. Yo en unas cosas tengo mucha fe, especialmente cuando vengo a la jeringa, hermano. Se me explota la fe, hermano. Y digo, no. Si vieranle a mi esposa, hermano, cómo batalló ella, hermano, para cuando me probaba el azúcar, hermano, le ponía el dedo y lo jalaba y lo jalaba y casi, y ella pegaba unos grandes brincos, hermano, porque cuando ya me iba a pullar, hermano, yo sacaba el dedo y me decía, no los quites. Hermano, ese es un martirio. ¿Ah? Y al fin de tanto le digo yo que me domó como los perritos cuando lo toman, dejaba el dedo, hermano, dale pues, y solo, hermano, tenía el dedo ahí, pues dale, ¿va? Porque pues decía, pues para mi bien tengo que chequear, ¿verdad? ¿Cuántos son miedosos a eso? Hermana también, bueno, está, usted me entiende, el mensaje para usted y para mí, ¿va?
Él sabía, hermanos, que en muchos problemas iban a pasar los apóstoles. Sabía, hermano, que iban a fracasar tal vez en muchas cosas. Pero también sabía que iban a ser expulsados, hermanos, de la comunidad. Expulsados, hermanos, donde no iba a haber cabida en ellos, hermanos. Y por esto le digo, esto era importante para usted para encontrar trabajo, tal vez comprar una casa, hermano, tal vez vender o algo así. Vamos a ir aquí a Juan, capítulo 9, verso 20 al 23, por favor. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Miren, hermanos, ¿se acuerdan del ciego que Jesús sanó? Los papás, hermanos, se vieron en aprieto porque fueron a preguntarle: ¿nació ciego? Pregúntenle a él. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí los papás? Estaban evadiendo la pregunta. Estaban tratando, hermanos, porque tenían miedo. ¿Por qué ese miedo, hermanos? Porque el miedo no era algo, hermanos, que solo ya me echaban de la iglesia y como me acuerdo un apóstol que dijo, hermanos, me acuerdo que le dije yo que me iba de la iglesia, me dijo: te voy a quitar la cobertura. Hermano, como que le quitan una cobija a uno o algo así, hermano. Entonces hay gente, hermanos, que se va de las iglesias, hermanos, y el pastor le dice: cuando se vayan, si se van de la iglesia, les va a caer maldición. No, hermano, nada de eso tenga usted miedo, hermano. Eso no era el problema, hermano, que políticamente destruían a la gente. Y, por ejemplo, si se movían a otro pueblo, se conectaban con el otro líder de esa sinagoga. O sea que el problema era duro. El problema no era fácil. Vamos aquí a Juan 12:42, por favor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Mire, muchos creían, gente importante, pero ¿por qué no seguían a Cristo? Porque tenían miedo ser expulsados de las sinagogas. Entonces, ser expulsado de una sinagoga, hermanos, era, como dicen en inglés, hermanos, un big deal. Era algo grande, hermanos. Imagínense que usted lo expulsemos de Vino Nuevo, hermanos, porque por Vino Nuevo usted, hermanos, no consiga trabajo, no consiga ni la green card, ni nada, hermanos, porque lo expulsaron. Hermano, ¿qué va a hacer usted? Usted se queda. ¿Verdad? Estuviéramos llenos la iglesia porque tantos amenazados que estuviéramos aquí, ¿verdad? Nadie se fuera. Gloria a Dios. Muchos piensan, hermanos, que matar a un cristiano, o pensaban tal vez, le hacían un favor a Dios. Y muchos, al pasar los tiempos, hermanos, creían de que matar al que no era cristiano le hacían favor a Dios. Miren los casos que cambiaron. ¿Cuántos han oído hablar, hermanos, de los templarios? ¿Usted ha leído, ha oído hablar de ellos, de los templarios? ¿Cómo se llaman en inglés? Crusaders. Mi hermano, está la bandera de ellos. Fíjense que esta bandera, hermanos, es una bandera asesina y muchos lo tienen, hermanos, como bandera cristiana. Pero en el nombre de esta bandera, hermanos, mataron millones, muchos cristianos. Y las iglesias las tienen las banderas. No es mía, no es de Vino Nuevo, hermano. Los cruceros, hermanos, son unos que traían en su escudo, hermanos, una cruz, la misma cruz esa, para matar y obligar a que se cristianizaran. Hermanos, se volvió al revés, pero al principio habían muchos, hermanos, que se convirtieron
a Cristo, pero los de las sinagogas mataban. Pablo consiguió una carta para ir a matar a los cristianos. Matar a los cristianos, hermanos, era algo que quedaban muy bien con los judíos. Ahora en día, hermanos, no podemos entender. Hace tiempo estuvimos dando una clase aquí, hermanos. Mucha gente no tiene ni ideas, hermanos, del cristianismo, por lo que ha sucedido, por lo que ha pasado, hermano, cómo ha sobrevivido, hermano, por dónde ha pasado para que el cristianismo sobreviva. Por ejemplo, los primeros cristianos, hermano, tuvieron que salir huyendo. Muchos de ellos vivían, hermanos, en cuevas, muchos de ellos vivían porque sufrieron persecuciones. Si usted ha leído la historia, hermanos, Nerón usaba a los cristianos, hermanos, los sembraban en una estaca y eran la antorcha de la noche, hermano. Y en el palacio donde entraban los caballos, hermano, los cristianos colgados, prendidos en fuego, hermanos, porque esa era la diversión de Nerón. Los mandaba a quemar. Ahora ser cristiano es fácil, viene a la iglesia. Pero muchos dieron su vida con valentía, hermanos, para poder ser cristianos y demostrar que estos sobrevivieran, hermanos. Ser cristianos, Jesús dijo que el cristianismo no era para los cobardes. ¿Cómo dijo, hermano? Jesús, el reino de los cielos es de los valientes. No de los cobardes. El reino de Dios es de los valientes, y en otra versión dice violentos. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos, hermanos, que en aquel tiempo le tenían miedo, hermanos, porque los iban a matar a su familia. Ahora lo que les da miedo es que le digan aleluya, dice. Ahí va el aleluya. Ay, me dijo aleluya. Imagínense por lo que se, ¿cómo dice? Se frustra la gente, hermanos. Ahí va la cristianita, le dice, ¿no? Y usted, ay, el hermano. Mi hermano, a mí me han puesto un montón de apodos. Ahí en el trabajo me dicen el hermano amado, que el padrecito y hermano de todas las cosas, hermano, pero ni modo, pues, imagina que me ponga a pelear con todos ahí yo, hermanos, que no me digan esas cosas. Vamos a ir aquí a Hechos, capítulo 22, verso 4, por favor. Amén. 22:4. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Hermanos, miren, porque no quiero que, o sea, diga, ¿cuál camino perseguía Pablo? Hermanos, ¿quién fue el que dijo yo soy el camino? Jesús. Entonces, ¿a quién perseguía Pablo? A Jesús, pero ¿a quiénes mataba? A la iglesia. Entonces, cuando dice el camino, está hablando a los cristianos, al grupo que Jesús había redimido. Entonces, no crea que iba siguiendo un camino, hermano. No perseguía un camino y que iba en el camino, sino iba persiguiendo a los cristianos, porque iba a matarlos y a entregarlos. Pablo lo hacía, hermanos, creyendo de que esto le traía un beneficio a las sinagogas, a los líderes religiosos de ese tiempo, hermanos. Vamos a ir a Hechos 26, 9 al 11, por favor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pausita, ¿qué más hacían en las sinagogas? Lo llevaban a la iglesia, hermanos, y le daban una paliza. ¿A dónde llevaron a Pedro y a todos estos, hermanos? A las sinagogas. O sea, salir de una sinagoga y que la sinagoga le diera la espalda a usted, hermano, eran muchas cosas las que estaban en contra de usted. Siga, hermana, por favor.
Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, hermanos, no descansaba, recogía cartas, poder, los llevaba, los mataba, hermanos. Mire, a muchos de ellos, Pablo estuvo ahí cuando lo mataron. Mire, por ejemplo, Esteban, dice Pablo, yo estuve ahí. Dice, me pusieron las ropas ahí a los pies míos. Matar a los cristianos para él era, hermanos, hacer la obra de Dios. Por eso Jesús, cuando tuvo el enfrentamiento con Pablo, le dijo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía el camino. Él perseguía a Cristo, o sea, perseguía a su iglesia. Hermano, muchos hombres y mujeres enteras tuvieron, hermanos, que dar su vida para que el reino de Dios, hermanos, se expandiera. Y nosotros, hermanos, a veces no tenemos ni idea y tomamos este evangelio, hermanos, como, ¿cómo le diré, hermanos? Muy a la ligera, muy que no le damos la importancia que debe de tener el evangelio. A veces las personas van a la iglesia, hermanos, a un club social. ¿Cómo se sentirían aquellos cristianos ver la iglesia de Cristo ahora, hermanos, sirviendo como circo y payasadas en las iglesias? Que en la iglesia lo que hay ahora, hermanos, es puros shows nada más. Qué triste ahora, hermanos, que en la iglesia la gente venga a divertirse en vez de querer venir a aprender la palabra de Dios. La iglesia ha servido de centro de entretenimientos ahora en las iglesias. Mire, ya no hayan ni qué hacer, hermanos. Grupos de danzas. ¿Qué más? Mire, hermanos, baile de quebraditas, de todo. Invitan payasos que predican en el púlpito, en serio, no estoy hablando tonteras. Pastores que se visten de payaso para predicar. Hermanos, ¿dónde hemos llegado nosotros? Que aquellos hombres valientes dieron sus vidas para que esto permaneciera firme, hermanos, y ahora la iglesia la tomamos, hermanos, como una payasada. Por eso cuando venga a la iglesia, desde su casa, venga preparado, hermano, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. No venga a ser entretenido, hermano. Y diga usted, qué aburrido estuvo en la iglesia. ¿El aburrido es usted? ¿Verdad? Sí. Hermano, es que aquí no venimos a entretenerlo. Para entretenerlo, hermano, me pongo una nariz de payaso y lo entretengo aquí. Y créanme, hermanos, que sí lo pudiera hacer porque hice mucho teatro en mi país, hermanos. De veras, en serio, yo era payaso, tenía, hermanos, mi grupo de payasos no se llamaba Every Ready, hermanos, y otro Rayo Vaca. ¿Ah? Pura batería, ¿no? En serio, no crea que estoy hablándole mentira, si no pregúntenle a mi papá, salía a todas horas de teatro, ¿sí o no, Juan? Toda hora, mi hermano, salía de La Camarona, Tarzán, hermano, de veras, todo el teatro que no se presentó, el señor Don Juan, tantas cosas, presentaciones que hice, hermano, pero aquí no vengo a hacer un teatro, vengo a exponer la palabra de Dios, no venimos a entretenernos, ¿ok? Entonces, mire, hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, mire, yo lo que le aconsejo, agarren su cuadernito, escriba, esto no lo entendí, para preguntarlo al final. Hermano, eso quiere decir que usted está interesado en la palabra de Dios, hermano, y cuando hagamos preguntas, no se esconda ahí, me va a preguntar a mí. No, hermano, diga, hermano, no entendí esto. Y a veces no preguntamos porque así, todos me van a pensar que yo no sé nada. Decía un hermano, más vale verse tonto un ratito y no verse tonto toda la vida, hermano. Porque si no preguntó ese día, se fue con la duda. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se quedó? ¿Ah? Perdido por el resto de sus días. Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14, por favor.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo aventajaba más, mano. Él tenía mucha ventaja de poder, hermanos, ¿cómo se dice? De llevar esto de alcanzar y matar, destruir, llevarlos a las cárceles, hermanos. Pero después que Pablo se hizo cristiano, hermanos, las hojas se voltearon. Ahora el que perseguían eran a Pablo. Y al quien le daban sus palizas y sus azotes eran a Pablo. ¿Ya? Todo esto hizo Pablo. Mire, ¿cómo salían los apóstoles, hermanos, cuando venían de una paliza? Gozosos. ¿Cuántos te pegaron a ti? Como 15. Me pegaron 20. Imagínense. Hermanos, si le pegan uno a usted y ya no vinieron ni a la iglesia, hermano. Renuncio a ser cristiano. ¿Ah? Pablo, hermanos, los llegó a obligar a blasfemar el nombre de Dios. Mira hasta dónde llegó Pablo. Hermanos, si Dios no llama a la gente por buena, ni por malos tampoco. Dios los llama porque está en su divino plan llamarlos con un propósito. Dios no lo ha llamado a usted por gusto, hermanos. Tal vez usted es la persona, hermano, que le da vergüenza a su vida. Pero a Dios no le importa el pasado, lo que le importa es lo que usted va a hacer de aquí para allá, hermano. ¿Cuáles son los propósitos de Dios que usted va a llevar de aquí para allá, hermano? Mire, lo que Pablo se anuncia, hermano, es lo que hizo Pablo después, no lo que hizo antes. Está bien que se avergüence de su vida pasada, pero en Cristo glorifique a Dios, hermanos, por la redención que Él ha hecho en usted. Hechos capítulo 9, verso 16. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, Pablo ahora dice, yo tengo que padecer. ¿Por quién? ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Cristo. Él tuvo que padecer mucho. Ahora las hojas se voltearon hacia Pablo, hermanos, y ahora el azotado era Pablo. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, verso 22 al 27. Sí. Ay, perdón. Hermano, aquí búsqueme 2 Corintios, por favor. Ajá. Y también, hermana Perla, búsqueme Gálatas 6, 17, por favor. 2 Corintios 11, 22, 27. Sí, hasta el 27. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro. Mire, él se está hablando de los apóstoles, dice, son hebreos, son estos, yo también. Pero, dice, yo también. Pero en azotes dice, yo más. En cárceles, yo más. A ver, hermano, repítame esa parte. De ahí donde dice de los azotes y todo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Amén. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más y en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 25. Miren, hermanos, Pablo dice, me han azotado 5 veces, 40 menos 1. ¿Cuántos azotes le dieron? ¿Cuántas veces? 5 veces. 3 veces, dice, a varazos, pedradas, náufragos, hambres, encarcelamientos, por amor a Cristo.
Hermano, ¿y qué diría Pablo ver la iglesia ahora, hermanos? Ver la iglesia que él, hermanos, sufrió todo esto para que la iglesia, por entretener al público, hermanos, quiera presentar toda clase de show. Terrible. Gálatas, ¿cuál le dije, hermana? Gálatas 6:17, ¿va? Ok. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oiga, Pablo dice, en mi cuerpo están las marcas. Hermanos, ¿usted cree que esas 39 latigazos que le pegaban, hermanos, no le iban a dejar marcas? ¿Cómo estaría el lomo de Pablo? Si fueran 5 veces. 190 y algo, imagínense. Y más los varazos. Una vez dice que lo dejaron como muerto. Hermano, esto es lo que Cristo les habló. Van a pasar por esto, los van a perseguir, los van a entregar, los van a entregar a las cárceles. Yo quiero anunciarles que les va a suceder esto. Jesús se los anticipó. Hermano, Pablo no rechazó, no renunció, hermano, sino con orgullo llevaba las marcas de Cristo. Ahora en día, el cristiano, hermano, vive en una burbuja, en una mentira. Yo tengo que ser rico, sano, que nadie debe hacer nada. Hermano, ¿qué más? La enseñanza que le dan ahora a la gente es una falsedad, lo que se le está enseñando a la gente. Ahora, y cuando vienen de una iglesia de esa, vienen acá, ¿quién es el que está mal? Esta iglesia, porque hermanos, aquí estamos predicando en contra de eso. Y dicen, no, hermano David, se anda malísimo, predicando que no hay que rechazar, imagínense. Mire, han cristianizado y se han hecho peores, hermanos, que los cristianos que ¿cómo se llama? Y con el disculpa de alguien se ofende, pero no quiero ofender a nadie, hermano, que los católicos. Me cubro con la sangre de Cristo. Hermanos, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Cuándo Pablo se cubrió con la sangre de Cristo? ¿Qué hace el católico cuando pasa por una iglesia católica? ¿Ah? Se echa la bendición, ¿verdad? ¿Qué hace el cristiano entonces cuando está diciendo eso? Supuestamente se está echando una bendición, una cobertura. Hermano, usted fue lavado con la sangre de Cristo una vez que recibió a Jesús, hermano. Usted fue completamente lavado con la sangre de Cristo, hermanos. Y no tiene que andar otra vez, hermanos, cubriéndose, porque entonces quiere decir que a usted ya no está cubierto. Y una vez que usted fue cubierto con la sangre de Cristo, queda cubierto para... Entonces cada vez que usted se cubre, hermano, entonces quiere decir que usted está descubierto. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia, hermanos? Por favor, ¿cuándo predicó eso la iglesia primitiva? Nunca. ¿Cuándo empezó a salir esta teología? Hace no más de 20 años. Esto es nuevo. Ahora, ¿cómo lo sabe el hermano David? Hermano, porque hay que estudiar. Si no se estudia esta teología, hermano, entonces usted no sabe. Pero esto es lo que la iglesia está pasando ahora en día. Vamos a ir aquí al libro de San Juan 5:23. Ojalá terminemos. Vamos rápido para que tenemos unos 5 minutos. 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, el que no honra al Padre, él no honra al Hijo. Entonces, hermano, Jesús dice aquí, miren, el verso 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os los había dicho. Esto no os lo había dicho al principio porque yo estaba con vosotros. Verso 3, sí. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, no lo conocen, hermanos. Entonces mucha gente no conoce a Dios, pero el que no honra al Padre no honra al Hijo, y el que no honra al Hijo no honra al Padre, o no lo conoce. Juan 14:7, por favor. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice, os he dicho estas cosas porque cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Hermano, ¿cuándo les iba a recordar esto? Cuando se miraran en aprietos, se iban a recordar. Véngase aquí, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ah, pero ¿dónde está el rechazo, pues? Aquí dice, padecerán. Y si usted recibe persecución en una iglesia de estas, le dice, usted está endemoniado. Usted está mal con Dios. Usted no anda bien. Entonces, hermanos, ¿esta gente lee la Biblia de noche o cabeza abajo? Yo no sé cómo lee la Biblia, ¿no? Pero ellos no tienen la culpa. ¿De dónde vienen estas grandes enseñanzas? De los grandes teólogos que hay ahora en día. ¿Quiénes son ellos? Los superapóstoles, hermanos. Hombres de renombre, hermanos, que tienen iglesias grandotas, hermanos, y para poder llenar sus iglesias han hecho esta teología. Y ahora, hermanos, pues ha arruinado este evangelio. 2 palabras buenas, 3 mentiras, o 3 buenas y 2 mentiras, o una mentira. Hermanos, eso de rechazar la iglesia primitiva nunca lo hizo. Vamos a ir aquí rápidamente a, ¿cuál leímos? 2 Timoteo, ¿va? Sí, Primera de Pedro, y con esto terminamos. Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro dice, hermanos, no se admiren. ¿Por qué se admiran ustedes de la persecución? Es más, alégrense de esa persecución. Hermanos, alegrarse porque lo maltraten a usted. Perdón, pero algo como que va en contra de lo que se nos ha enseñado. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche. Aleluya. Es un nombre que brille solo Él. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.